Hola. En este video vamos a ver la cuarta parte de la teoría que pasaría si Dragon Ball AF ocurriera en Dragon Ball Super. Temporada 2, sin nada más que decir, comencemos con este video. No hay manera de frenar nada, o tal vez pueda haber una pequeña esperanza. Todo lo que acontece poco a poco se vuelve un dilema existencial que parece llegar cada vez más a su desenlace final, una especie de culminación vacía que no lleva a nada. En esta ocasión, no parece que haya un final feliz bajo casi ningún concepto. Lo extraño es que tampoco se siente como si el final fuese malo. El creciente que se apersona dentro de cada ser vivo de la existencia es un terror distinto al que jamás habían experimentado. Un terror vacío que los hacía sentir irrelevantes al punto de aceptar que de manera general, somos insignificantes. Nadie a excepción de algunos elegidos, habían presenciado el desastre que Tengu había causado. Por más si el poder de este fuera relativo para la misma infinidad, nadie recordaría su energía y conocería su legado. Sin embargo, sí quedaría marcado en sus almas como si de fuego se tratara, las inevitables visiones de destrucción por la abertura del infierno número 1. Los celestes se darían cuenta del caos que habría provocado esto. Esta vez el problema era masivo. Goku y Vegeta sabían que si volvían a la Tierra, en segundos podrían destruirla junto al Dimensión Neutra. Goku volvería al Reino Celeste con su visión de ese torneo y Vegeta se volvería en el Rey de los Infiernos. Mientras Vegeta investigaría todo el infierno, vería a viejos conocidos y el equilibrio existencial. Este probaría sus poderes y quedaría fascinado, pero este estaría enojado de no volver a ver a su familia y a su rival. Goku y Vegeta escucharían una voz que les diría que habían cometido su último error. Estos dos estaban tan confundidos y pensaban que eran secuelas de la batalla con Tengu. Pan tranquilizaría a su abuelo y le diría que porque no descansaba un poco, este le haría caso y se iría a tomar un descanso. Como era de esperarse, se estaba acercando la abertura total del infierno número 1. Los celestes tenían pensado de que si todos perdían, estos tomarían el núcleo celeste y crearían un nuevo tercer multiverso dimensional. El plan de emergencia si todo fallaba. En el infierno Vegeta no permitiría que nadie se llevara las esferas infernales para que no se debilite más el infierno número 1. Los demonios dimensiones le explicarían los mismos que le habían dicho a Goku. Pero Vegeta no estaba de acuerdo. En la Tierra, el único que aún no se había vuelto loco era el mismo Gohan. Intentaría ayudar a todos, pero los demás ya se habían vuelto locos. Gohan ya había dominado totalmente la energía Mystic. Goku les comentaría que Cell Booster sabía sobre el núcleo celeste y los celestes quedarían sorprendidos por el dato. Por su parte, Vegeta vería que el poder de las esferas era infinito como las super esferas del dragón. Goku y Vegeta verían a sus fusiones. Estos estaban muy asustados por ver a sus fusiones. Goku y Vegeta no entenderían cómo sus fusiones estaban al frente de ellos. Goku y Vegeta utilizaría el Mystic 3 para enfrentar a sus fusiones. Estas fusiones tenían una gran resistencia y estos empezarían a hacer un experimento. Estos utilizarían el poder prohibido. Pan quedaría aterrada que decidiría ayudar en la batalla. Las fusiones volverían a su estado fase. Los dioses y demonios debían detener a las fusiones para que no vuelva ese ser. Hacía muchas eras atrás, cuando comenzaba el nuevo multiverso, los celestes crearon el núcleo celeste y los demonios crearon las esferas infernales con las super esferas del dragón. Estos en el inicio fueron ayudados por un ser de otra dimensión llamado Takama. Este ser era superior a Tengu y cuando se dieron cuenta de su maldad, lo encerraron con las cadenas malditas. Estos sabían que Takama sería un total caos. En la actualidad, las fusiones aumentarían sus poderes y así las fusiones habían activado el Mystic 4. Pan quedaría aterrada y esta no iba a permitir que Gogeta obtuviera el núcleo celeste. En el infierno Vegeta mataría a los y con Vegeta irían al reino celeste. Hacia el infierno sería un total caos. En el reino celeste Goku recibiría a Vegeta. Las fusiones levantarían sus manos y se fusionarían. El reino celeste sería devastado y así renacería la bestia Takama. Todos estarían aterrados por esa fusión.
fusión, todos caerían al piso excepto Pan, que podía soportar este poder. Goku le preguntaría quién era y qué buscaba. Takama se autoproclamaría como el creador del mal en el universo. Este manipularía la historia y dejaría pistas de su plan. Este siempre se robaba el poder de las fusiones. Takama no contaba que podían existir seres como Vegito, Gogeta, Gotenks y Cellbuzzer existieran. Vegeta se asombraría que Takama supiera todo. Takama siempre estuvo ahí, siempre vería cada batalla y siempre les robaba poder. Takama le explicaría que manipuló a cada uno de esos villanos y les dio pistas de cómo sobrepasar la fusión. Este les planteó que debían buscar el núcleo celeste, pero la gota que derramó el vaso fue la fusión Mystique. Así Takama pudo renacer fusionando a las fusiones más poderosas. Pan estaba tan enojada que quería matar a ese tipo, mientras en la Tierra, Gohan se daría cuenta de toda la situación e intentaría teletransportarse a ese lugar. Takama tomaría el núcleo y las esferas. Los celestes no lo permitirían, pero un gran ataque chocaría con Takama. Así Gohan y Piccolo aparecerían. Gohan vería todo el peligro y le diría a Piccolo que ayude a Goku y Vegeta. Así Gohan utilizaría su máximo poder del Mystique 4. Takama le diría que era inútil pelear. Por otra parte, Piccolo les daría las últimas semillas de la historia. Estos recuperarían un poco de energía. Así Piccolo les otorgaría más poder y se sacrificaría. Estos pasarían al Mystique 4 descontrolado. Así los tres atacarían a Takama, pero todo sería igual. Takama les diría que su poder es mayor a una fusión Mystique. Así Takama les demostraría su poder, destruyendo gran parte del multiverso dimensional. Todos tendrían una cara de gran horror. Todo había dejado de existir. Takama les diría que solo destruyó todo para demostrarles su gran poder. Los tres caerían al piso. Estos ya no podían hacer nada. Pan ya estaba muy enojada. Así el dragón aparecería. Los celestes les dirían que él y Pan podían cambiar el rumbo de la historia. Los celestes le darían a Goku todo su poder Mystique. Así solo quedarían Pan, Goku y los celestes. Así Goku se fusionaría con los celestes. Así Goku obtendría el poder del Mystique 5. Pan estaba muy feliz de su abuelito y así ellos lograrían ganar. Así el Mystique era el máximo poder de la evolución actual de su raza legendaria y el control de la energía Mystique. Goku estaba muy calmado y este podía restablecer todo. Este estaba cerca de ser omnipotente. Takama vería a los dos Saiyajines con sus máximos poderes. Así Takama le lanzaría su ataque. A Goku no le haría nada y replicaría el lugar en el que inició todo, las montañas Paos. Takama le diría que incluso Goku cuestionaba su propia existencia. Así la gran batalla comenzaría. Goku y Pan comenzaría a pelear con Takama. Así la batalla era muy fascinante. Así Goku crearía un espacio hecho de la nada misma. Takama le diría que todos los del mundo vacío habían sido manipulados por él mismo. Goku enojado le daría un gran golpe. Goku empezaría a ganar ventaja con su nieta Pan. Así Takama le diría que ellos ni siquiera podían escapar de las bestias. Takama quería aliarse con Goku para que no pasara todo esto, pero recordaría a los celestiales. Takama le diría que debían trabajar juntos, pero Goku tendría en su mente el mensaje de los celestes. Goku sabía que aunque tenía un gran poder, no era estúpido. Así la batalla comenzaría y el demonio lanzaría un ataque y Goku un Kamehameha místico. Estos estaban muy heridos y Pan le daría energía a su abuelo. Así Goku cargaría otro Kamehameha y Pan lo ayudaría. Goku, a pesar de todo lo que él vivió, este siempre fue el elegido para detener a Takama. Así Goku lanzaría un golpe místico del dragón mezclado con el Kamehameha y el ataque de Pan. Así Takama desaparecería y Takama diría como últimas palabras que todo terminaría entre Saiyajines. Así desaparecería. Goku y Pan rápidamente irían al lugar inicial donde había comenzado todo. Así estos estaban viendo a las bestias. Así Goku utilizaría el deseo de volver todo a la normalidad, hacer más resistente el multiverso dimensional y cerrar el infierno número 1. Así la paz volvería al reino celeste. Todos estarían agradecidos con Goku, Vegeta y Pan. Ahora confiaban en los Saiyajines, pero antes de que Goku volviera a la Tierra, le diría a los Celeste que quería conocer el infierno número 1. Así Goku y Vegeta volverían a la Tierra. Así estos disfrutarían unos días con sus amigos y así estos volverían al reino celeste y al infierno. Mientras todo esto pesaba, los dioses celestes estaban planeando un torneo entre dimensiones y diferentes realidades existentes con un equipo invitado de otro multiverso dimensional.
Los celestes le darían la noticia a Pan para que vaya preparando el equipo mientras ellos le avisaban a las otras dimensiones sobre el torneo multidimensional con el premio de las super esferas del dragón. Así Pan comenzaría a pensar los integrantes del equipo y la visión del futuro de su abuelo. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuáles serán los equipos participantes del torneo? ¿Qué villano aparecerá y cuándo aparecerán las bestias? Lo veremos en la siguiente parte de esta teoría. La meta para la siguiente parte es de 20 likes y sin más que decir. Hasta el próximo video. Adiós.